Este video fue elegido por mis Patreons de más de $5 del mes de febrero. Patreons como Alejandro Ramírez, Antonio Ángeles, César Fragoso, Fernando Castellanos, Hugo Contreras Jaramillo y Cirael. Muchas gracias por su incondicional apoyo. Vamos a empezar dejando algo en claro. Nunca más va a existir una serie como Avatar, la leyenda de Aang. Fue el producto de un contexto social y cultural que ya no existe, uno que le permitió colocarse como una de las mejores series jamás hechas. Y no estoy diciendo solo que sea una de las mejores series animadas jamás hechas, estoy diciendo que es una de las mejores series jamás hechas. Punto. Su honestidad, su respeto a la cultura que está representando y la forma tan dignificante en la que trata sus temas complejos le coloca como una de las mejores series jamás hechas. Es tan buena que definió el tono de muchísimas series años después de su final, series con mucho más presupuesto y más equipo de trabajo, y sin embargo sigue siendo el rey. Es tan buena que ni siquiera su secuela se pudo comparar con ella. Cuando digo que nunca más podrá existir una serie como la leyenda de Aang, lo digo en serio. Esto fue un rayo atrapado en una botella, un momento histórico que no se podrá repetir jamás, y estoy aquí para recordarles por qué esta serie fue tan buena. Advertencia, como siempre mi video contendrá spoilers de todo Avatar, esto puede incluir las secuelas y los cómics, así que están advertidos. Avatar no tuvo miedo a tratar muchos temas durante su duración, y lo hizo de una forma que hasta el momento nunca se había visto. Sus temas abarcaban cosas como la cultura, la guerra, la política, el romance, la familia, la muerte, el destino, las expectativas que tenemos en los niños, la espiritualidad y muchos otros. La serie nunca tuvo problema en taclear estos temas, y su duración de poco más de 60 capítulos se lo permitió sin ningún problema. Fue una de las primeras series para niños que les trató con dignidad y que nos ayudó a darnos cuenta que la animación es un medio, no un género. Un género en el que se pueden hacer cosas increíbles que jamás podríamos ver en live action. Algo que se demostró muy claramente con la película y que fue una lección del poder único que tiene la animación como medio. Avatar simplemente no puede funcionar como algo más que no sea una serie animada. ¡Me lleva a la verga! No podemos hablar de Avatar sin mencionar al elefante león en la habitación, y este es el hecho de que este es un anime, le pese al que le pese. Sí, yo sé que fue hecho en América por un cast de gente estadounidense, pero es obvio que la influencia del anime es tan fuerte que no se le puede considerar de otra manera. La serie es tan anime que tiene un episodio de playa y un episodio de relleno que recuenta toda la historia. El occidente tiene una relación muy complicada con el anime. Lo adoramos y nos encanta consumirle, pero nuestra visión del medio de animación como algo exclusivamente para niños nos hace creer que series animes enfocadas a adultos son cosas raras y algo que solo sucede en Japón. Es por eso que la mayoría del anime norteamericano no es de lo mejor. Aún peor, el gueto de la animación y que no se considere tan digno y artístico como el live action hace que cuando los americanos intentan adaptar animes, estos terminan como malas películas live action, que pierden todo el corazón y alma de las versiones originales, muchas veces olvidando los temas que estos tenían porque tienen miedo de que el público americano no les entienda. ¡Yikes! Por otro lado, cuando Japón es influenciado por series o películas americanas, tenemos resultados como Cowboy Bebop o Panty Stocking, así que la diferencia cultural de cómo se adaptan historias termina siendo muy notoria. Es bueno saber que existen series como los Boondocks, Los Jóvenes Titanes y Avatar, que demostraron que era posible tener influencias japonesas y aún así tener una serie que sea original y bien hecha, pero el problema con la animación en América sigue ahí. Es por eso que la atención a los detalles que tiene la leyenda de Aang me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Siempre me encantaba ver esas entrevistas donde hablaban con su consejero de artes marciales, y lo estudiaban por horas para poder capturar la esencia de los movimientos y darle una vida única a sus personajes. Te permite sentir el poder y el peso de sus acciones, dando así a una de las series de poderes más originales que jamás hemos visto. El control elemental es una parte integral del mundo de Avatar. Con el diseño artístico de la serie y su arquitectura, puedes ver cómo evolucionó gracias a este aspecto del mismo. Las naciones son llamadas por su elemento no por coincidencia. Puedes ver cómo su tecnología y cultura son fuertemente influenciados por el elemento que cada uno de ellos controla. Ciudades de piedra en el reino tierra, castillos de hielo en las tribus del norte y el sur, y por supuesto, monstruos metálicos de la nación del fuego que solo podrían nacer al calentar el metal lo suficiente para moldear con él. El mundo de Avatar es diferente a otros mundos de fantasía porque aquí el tiempo no está congelado. Vemos cómo el mundo avanza tecnológicamente y cómo la magia y las habilidades supernaturales son un componente crucial para este avance tecnológico y social, de tal forma que para el momento que llegamos a la leyenda de Korra, el mundo ya está en una revolución industrial, que viene con su propia carga de nuevos problemas sociales y económicos. A lo que voy con todo esto es que Avatar es una serie que trata complejos temas culturales y políticos que me obliga a dividir el análisis para poder entenderle cada uno de ellos por separado. Así que acompáñenme a darle una comprensiva mirada a los temas y mensajes de Avatar, la leyenda de Aang, una de las mejores series jamás hechas.
La forma en la que hablé de Avatar le hace parecer una historia al estilo de Juego de Tronos o Metal Gear, tan complicada de seguir que necesitas días para entender varios capítulos. Pero no es así, la historia en sí es bastante sencilla. En un mundo donde la gente puede controlar los elementos, un ser espiritual conocido como el Avatar, que es capaz de dominar los 4 elementos al mismo tiempo, tiene encargado la paz del mundo. Cuando muere, nace otro Avatar en otra nación y el ciclo continúa. El balance del mundo se ve bajo ataque cuando la Nación del Fuego comienza una guerra. El Avatar Roku, también de la Nación del Fuego, hace todo lo posible para evitar dicha guerra, pero cuando su amigo, el Señor del Fuego Sozin, lo traiciona y deja morir en un volcán, el ciclo del Avatar comienza de nuevo justo en tiempo de guerra. Ahora no queda nadie que pueda detener a la Nación del Fuego y empiezan su guerra, comenzando con el genocidio de los nómades aire, donde nacería el nuevo Avatar. Después con la sistemática destrucción de las tribus agua, donde debería nacer el siguiente Avatar, y finalmente con una guerra de 100 años con el Reino Tierra. Nuestro protagonista, Aang, logra escapar y congelarse por 100 años para evitar a la Nación del Fuego. Y la historia ahora se trata de detener al Señor del Fuego actual, Ozai, para devolver el balance al mundo. Y sí, esa es básicamente la historia de Avatar, una muy sencilla de salvar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a la serie? La cosa es que la historia principal es más un catalizador para una serie basada en personajes, donde sus conflictos intrapersonales e internos son el combustible que mueve la serie. La cosa es que, mientras otras historias o series prefieren concentrarse en la forma en la que la guerra y otros actos horribles ocurren a gran escala y lo increíble que son de ver en un contexto histórico, en Avatar podemos ver lo devastadores que pueden ser a un nivel personal. Cómo afectan a las personas que viven en un mundo que tiene una guerra que ha estado activa por más tiempo del que muchos pueden recordar. Aquí vemos las consecuencias personales del fascismo, el genocidio, la muerte de seres queridos a causa de la guerra y lo terriblemente desgarrador que es para las familias el separarse por esta misma. En el mundo de Avatar, la realidad de nuestra vida se ve reflejada y nos ayuda a entender cómo muchos de nuestros conflictos funcionan. La romantización de la guerra por parte de la cultura popular nos ha hecho olvidar lo absolutamente aterrador, inútil y devastador que es este suceso. Tristemente, la mayoría de las historias que tienen que ver con la guerra suelen concentrarse en el aspecto heroico de esta. Pon cualquier película americana sobre guerra o cualquier videojuego al estilo Call of Duty y verás una extraña masturbación hacia la idea de ser un soldado y pelear por el honor de tu país, cuando la realidad está muy alejada de eso. Y las guerras son sucesos traumáticos que dejan su cicatriz tanto en la gente como en la nación que le sufre. La guerra es un suceso violento y complejo, pero existe más que nada para intentar forzar un ideal sobre otras naciones, donde la moneda de cambio son territorios y vidas humanas. A una gran escala, se ve como simples números que suben y bajan. Se suele ignorar los aspectos personales a favor del bien mayor. Durante los tiempos de guerra, podemos ver cómo la propaganda suele hablar de cómo se está peleando por un futuro mejor, y al reescribir la historia para verse como los chicos buenos nunca está de más, tanto durante la guerra como después de ella. Avatar nunca tuvo problema de mostrar lo terrible que es la guerra y sus efectos en la gente afectada por ella. Después de todo, estamos hablando de un mundo que ha estado atrapado por 100 años en guerra, donde mucha gente ni siquiera conoce los tiempos de paz. Tenemos a personajes como Katara, que nació en un país aterrorizado por la Nación del Fuego, donde en cualquier momento ella podría ser secuestrada y alejada de su familia por sus habilidades, y otros como Zuko, del que se espera continúe las tradiciones violentas de su familia para perpetuar un ideal de superioridad inventada por sus ancestros. Son realidades dolorosas de la guerra que se vuelven verdades cotidianas y se normalizan hasta tal punto que se olvida lo verdaderamente doloroso que son para la memoria cultural. Avatar es un aire fresco en la fantasía de guerra, porque si bien se enfoca un poco en los aspectos a gran escala de esta misma y la necesidad de detenerle para salvar al mundo, su verdadero enfoque está en los efectos personales de la guerra y cómo esta termina afectando y dañando a los civiles que se ven forzados a sobrevivir en estos tiempos. Existe esta frase con la que muchos de ustedes seguro están familiarizados, que dice que la guerra nunca cambia. Su significado muchas veces perdido en el tiempo y la mercadotecnia, olvidándonos de la lección que esta pequeña frase nos quiere decir. Nos recuerda que sin importar las armas con las que se luche, los motivos por los que ocurra y las vidas que se pierdan, la guerra seguirá siendo el mismo ejercicio de violencia sin razón que nos destruye a todos. Y uno de los aspectos normalmente ignorados por estas historias es el efecto que la guerra tiene en los niños. Es por eso que Avatar es una historia sobre niños que fueron cicatrizados por la guerra, a veces literalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres tuvieron que ir a la guerra abandonando a sus familias por años, lo cual obligó a muchas madres cuyo rol en la familia era únicamente el cuidar a los niños a tomar trabajo, lo cual al mismo tiempo obligó a niños y a niñas a tener un rol más activo en la familia que no deberían tener.
muchas veces incluidas trabajar o encargarse de tareas del hogar mucho más pesadas. Esto es una consecuencia real de la guerra, que muchas veces no es ilustrada, donde podemos racionalizar el quitar a un niño su infancia en pos de un bien mayor, y esto es algo muy triste. Es también uno de los puntos centrales de Avatar, el obligar a los niños a crecer y a madurar antes de tiempo porque no tienen otra opción, de obligarles a afrontar conceptos como la pérdida de un padre o la guerra en las puertas de tu hogar, lo cual a su misma vez crea este sentimiento de venganza y odio que muchos de ellos son muy jóvenes para entender o razonar. Como lo he dicho, es fácil minimizar los horrores de la guerra al solo números grandes en una pantalla. 6 millones de judíos en el Holocausto o 2 millones de mexicanos muertos durante la Revolución son números tan grandes que es imposible imaginarlo, y nos desensibiliza al solo oír números. Pero Avatar nos obliga a comprender la tragedia de esas estadísticas, haciéndonos ver historias individuales y las formas en que éstas se interrelacionan y cómo cada una de estas puede y es una historia en esas 2 millones de vidas perdidas. Así podemos ver el verdadero impacto de la guerra. El centro emocional de Avatar son estas historias de guerra. Aang, por ejemplo, debe enfrentar las consecuencias reales de ser el único sobreviviente de un genocidio, volviéndose el último maestro aire y la última conexión del mundo con su cultura, un papel al que le es difícil adaptarse, ya que él siempre fue un rebelde. Vemos aquí una muy real ilustración del estrés que un niño sufriría por no solo tener que salvar al mundo, sino que debe hacerlo mientras conserva su cultura. Es por eso que la decisión de matar al Señor del Fuego es tan difícil para él, porque mientras abandonar al mundo y al sacrificar sus propias creencias es parte del trabajo del Avatar, al asesinar al Señor del Fuego no solo estaría dejando atrás sus propias creencias, estaría también dejando morir toda su cultura, borrándoles finalmente la historia del mundo y probando que el pensamiento de la estirpe de Sozin estaba en lo correcto. Una estirpe que es como una maldición para Zuko, quien carga las cicatrices de la guerra en su cara. Se ve obligado constantemente a dejar de pensar en sus compatriotas soldados como personas, y si quiere trabajar bien como una cabeza de guerra, debe verlos como números y estadísticas para poder racionalizar su sacrificio por una victoria mayor. Es esta clase de mentalidad totalitaria la que le vuelve más fácil matar y destruir países, porque la mente está solo enfocada en la victoria sin importar las consecuencias, tal como Jet lo hace, quien perdió todo por un ataque de la Nación del Fuego, que lo volvió un terrorista radical dispuesto a lastimar y matar gente inocente solo porque son de la Nación del Fuego. El caso de Jet es interesante porque estas son consecuencias de la guerra en la vida real y la razón por la que muchos niños terminan como miembros de organizaciones terroristas. La guerra les quita su familia y sus hogares, lo cual les hace crecer cultivando odio y resentimiento hacia las naciones invasoras, odio del que organizaciones extremistas se aprovechan y justifican para reclutarles. Esto a su vez causa que estas personas radicalizadas deshumanicen a sus adversarios y vean como justificable un ataque contra civiles porque son de los malos. Si Sokka no hubiera advertido al pueblo, las acciones de Jet hubieran creado más gente como él, alimentando así un círculo interminable de guerra y violencia, como una serpiente comiendo su propia cola. Sokka es otro de los mejores ejemplos de la consecuencia de la guerra en los niños. Podemos ver cómo la guerra constantemente le hace perder y le fuerza a crecer. Pierde a 2 novias por culpa de ella y su padre les abandona para ir a pelear en la guerra, obligándole a ser el hombre del pueblo desde los 10 años. La guerra le ha quitado y le ha cambiado tanto que le es imposible siquiera recordar a su madre, y no puede imaginar una vida sin conflicto en el que no tenga que estarse cuidando las espaldas a cada segundo. Este es un niño que se ve obligado a crecer porque de lo contrario, su familia y sus amigos estarían perdidos sin él. Pero creo que uno de los ejemplos más tristes de la consecuencia de la guerra en un niño es Azula, quien obviamente tiene severos problemas mentales, entre ellos la sociopatía, narcisismo y para el final de la serie, psicosis. Esta niña necesitaba ayuda y cariño para poder superar estos problemas, pero en una sociedad que valora las cualidades que un sociópata trae a la mesa en la guerra, ella solo se sumió más y más en su propia locura, tal punto que le vemos incapaz de comunicarse con niños de su edad sin asustarles o alejarles, y finalmente vemos los frutos de la filosofía de que es mejor ser temido que amado. Es traicionada y abandonada por sus amigas, destruida por dentro y por fuera. Son esta clase de conflictos los que hace al mundo de Avatar verse real y desgarrador. Pero creo que el mejor ejemplo de los estragos de la guerra y cómo puede cambiar a alguien es Katara. Ella es probablemente el personaje más dañado por la guerra, perdiendo a la persona más importante de su vida, su madre, a los 8 años, llevando siempre en su cuello su collar, que es, al mismo tiempo, la única conexión que le queda con su madre y un doloroso recuerdo de todo lo que la guerra le ha quitado. Estos sentimientos de ira y dolor son guardados hasta su punto de quiebre, de los desata contra Zuko, quien para ella representa todo lo que la Nación del Fuego le ha quitado, para después ir en busca de venganza del hombre que le quitó a su madre,
para intentar cerrar ese momento de su vida. Es así que vemos realmente el ciclo de la guerra y violencia en acción. Vemos como una víctima se convierte en agresor, deshumanizando y torturando a los soldados de la Nación del Fuego en búsqueda de venganza, rompiendo sus propias morales al usar sangre control, creando un eco a la titiritera. Podemos ver por los ángulos de cámara y la forma en la que se ven sus ojos que ella misma se está convirtiendo en uno de los monstruos que le quitaron a su madre. Aquí vemos como durante la guerra el enemigo puede no tener cara, parecer un monstruo sin forma que debe ser detenido, y esto hace más fácil el querer tomar venganza y asesinar. Pero la verdad es que estos enemigos son personas como nosotros, con sus propios sueños y ambiciones, muchos solo siguiendo órdenes o aprovechando un momento de poder para sacar su verdadero ser. Y mientras Katara se da cuenta de esto y ve que matar a ese hombre no le haría sentir mejor ni traería a su madre de vuelta, sino que en cambio la volvería un monstruo igual que los que ella había temido toda su vida, decide no ejercer su venganza y romper el ciclo de muerte y destrucción en el que había sido atrapado desde niña. Pero ella no puede perdonar, y esa herida que le causó la Nación del Fuego probablemente nunca sanará, y por el resto de su vida tendrá el recordatorio de que la guerra le arrebató a su madre, y nada que ella haga se lo va a devolver. Pero incluso si el ciclo de la guerra es algo horrible y puede parecer que la naturaleza humana está enfocada solo en hacernos daño y perpetuar la violencia, un viejo cartero me dijo una vez que si la guerra nunca cambia, entonces somos nosotros los que debemos cambiar. Incluso si toda la serie te hace pensar que para terminar la guerra el círculo de violencia tendrá que continuar y Aang tendría que romper sus ideales matando al Señor del Fuego, esto no ocurrió. Nos recordó que la paz es una opción y que se pueden solucionar las cosas rompiendo el círculo de guerra. Sí, a veces la violencia es la única opción para solucionar un problema, pero no siempre tiene que ser así. Al igual que Katara, quien se dio cuenta que el hombre que le quitó a su madre no era más que un patético hueco sin ninguna clase de amor dentro de él, que ni siquiera valía la pena vengarse de él, Aang se da cuenta que la única forma de derrotar al Señor del Fuego, de terminar la guerra, es no dejándose consumir por el mundo y hacer lo que todos esperan de él. Porque si 100 años de guerra han demostrado algo, es que la violencia solo engendra más violencia. Lo que Aang hace al quitarle el control y su poder es demostrarle al mundo lo vacío y patético que el Señor del Fuego en realidad es, que sin estas cualidades con las que nació no es nada más que un hombre lleno de ira y prepotencia. Aang no traiciona sus propios ideales, se conserva moralmente superior y le da al mundo una nueva esperanza de que las cosas pueden mejorar, que no tenemos que estar encerrados en un círculo de odio. Podrá ser que la guerra nunca cambie, pero nosotros sí podemos. Como he dicho, una parte fundamental para que la guerra continúe es hacer ver al enemigo como monstruos sin posibilidad de redimirse, o verles como un grupo de salvajes que debe adaptarse a las costumbres de nuestra civilización porque es lo moralmente correcto. Así es más fácil asesinarles y quitarles lo que tienen, ya que de esta forma se está haciendo lo correcto por estas personas que no saben nada mejor. Y las consecuencias culturales y políticas de una guerra son cosas que se pueden sentir por generaciones. Es una cicatriz cultural difícil de olvidar. Si existe algo positivo de la serie de Avatar es que nunca presentó a sus personajes o facciones como absolutos. El libro 3 se enfocó en humanizar a la Nación del Fuego, como gente normal y tratando de vivir su vida sin mucho conocimiento de cómo funciona la guerra, creando un paralelismo a cómo los Estados Unidos viven en un estado de guerra constante tan extendido que la mayoría de su población está consciente de ella pero la ignora en su día a día debido a que no les afecta en lo absoluto, aunque sus compatriotas estén fuera de su nación aterrorizando y cambiando para siempre la vida de miles de personas. Esto no les hace malos, como se demuestra en la serie constantemente con los vistazos que tenemos a la vida civilizada y de soldados de la Nación del Fuego. Solo les hace víctimas de propaganda y de campañas de desinformación que tienen más de un siglo de implementación. Después de todo, la historia la escriben los ganadores. Los creadores hicieron un gran esfuerzo en retratar que mientras la Nación del Fuego eran los antagonistas de esta serie, las otras naciones no estaban libres de pecados, con potentes sexismos y segregación en las tribus del agua, así como la fuerte división de clases y control de la información por parte del Reino Tierra. Justo como en la vida real, las cosas no son blancas y negras, son una escala de grises complicadas que tienen su propio contexto social y que son difíciles de resolver con movimientos de Kung Fu. Hubiera sido fácil simplemente volver a la Nación del Fuego un montón de orcos hambrientos de guerra que mataban sin pensar, y a las otras naciones como unos buenos muy buenos sin ninguna cola que pisarles. Pero es que la vida real no es así. Por supuesto, nadie es inmune a la propaganda y muchos de nosotros somos resultados de acciones y sucesos que son mucho más grandes que nosotros mismos, y de los que no tenemos control alguno.
y aún así nos cambian y nos vuelven las personas que somos hoy en día. En la serie podemos ver cómo el Señor del Fuego Sozin constantemente hacía todo lo posible para cambiar la historia y verse como el bueno ante su nación y colonias. Porque una sociedad que cree que un dios les guía y que tienen un destino divino para cambiar al mundo a su forma es uno de los ejércitos más fuertes y leales que existen. Y podemos ver los resultados de esto durante toda la serie, y más aún en los cómics que muestran a la Nación del Fuego posguerra. Vemos a muchos personajes que aún veían a Ozai como un líder potente que llevó a su nación por una era de prosperidad, viendo al Avatar y a Zuko como los instigadores de un cambio social negativo para la Nación del Fuego, porque ya no podían disfrutar de los privilegios y los beneficios que 100 años de imperialismo les trajo en el pasado, sintiéndose desplazados e inferiores en un mundo que antes solo les servía a ellos. De nuevo, ¿eso les hace malos? No. Esa es la dificultad de las políticas posguerra y revolución que implica el final del imperialismo. Algunas personas sí se podrían considerar malas, ya que su falta de empatía les hace añorar una vida llena de lujos y privilegios, sin importar si estos mismos eran consecuencia de la muerte y el fascismo. Pero de nuevo, otras personas simplemente son víctimas de desinformación y reescritura de historia en la que siempre fueron los héroes. Merecen una oportunidad para cambiar, aunque sea difícil. Pero sin duda alguna mi ejemplo favorito de cómo Avatar no pretendía hacernos creer en verdades morales absolutas fue la saga de Ba Sing Se. Avatar está inspirado en la cultura china, así que es natural que la ciudad de Ba Sing Se estuviera fuertemente inspirada en la China comunista, con gran desigualdad económica y con policía secreta aterrorizando a la ciudad en busca de cualquier semblante de traición o de irrupción de la narrativa para detenerles con puño de hierro. El plan de Long Feng no tenía fallas, en un títere que la gente ve como una deidad. Controla a la población desde las sombras a base de miedo, extorsión y sobornos, mantén la desigualdad social y podrás tener el control total de tu país. Te hace recordar que mientras la Nación del Fuego es un gobierno fascista e imperialista, las otras naciones no están exentas de pecados y no deben ser vistas como buenas absolutas en ningún momento, porque tienen la misma capacidad de cometer actos atroces con tal de conseguir el poder político. Justo como todos merecen una oportunidad de cambiar, todos tienen el potencial de pisotear a la gente en su camino para conseguir el poder. Y eso es uno de los aspectos más aterradores de la realidad. Como lo he dicho ya, probablemente nunca existirá una serie como Avatar, la leyenda de Aang, una de las mejores obras artísticas de nuestro tiempo. Es por eso que hablar de ella en un solo video es imposible. Así que espérenme la próxima semana con la segunda parte del análisis de Avatar, la leyenda de Aang. Mientras lo esperan, ¿por qué no pasan a mi Patreon en patreon.com/talkinvidia, donde podrán formar parte de estos asombrosos maestros elementales que ayudan a que el canal siga creciendo día con día? Muchas gracias por su continuo apoyo y a toda la gente que ve mis videos. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que esto aún no acaba. Hasta la próxima.